Hoy conocemos el proyecto Pura Viña, acá en el norte de Murcia. Uno de sus socios, Rafa Moreno, que es el enólogo, nos va a contar de qué se trata. Bueno, pues está ahí en nuestro paraje más al norte de donde nosotros elaboramos, en el proyecto de Pura Viña. Y bueno, ahora mismo estamos en nuestro viñedo más emblemático, nuestro viñedo viejo de más de 50 años. Nosotros tenemos viñedo aquí y viñedo en la otra zona. Esta concretamente es nuestra zona más fresca, y en el otro viñedo pues es un poco más cálido y bueno, se diferencia, si os dais cuenta, están los dos muy paralelos, la altitud prácticamente es muy parecida, pero ¿qué son? Más o menos unos 800 metros, un poquito más. Digamos que este paraje en el que nos encontramos está en torno a los 900 metros, 850, 900, según la zona, y el que está detrás de la montaña está en torno a unos 100 metros menos. En eso básicamente no se diferencia mucho, pero en lo que sí se diferencian es la orientación de la salida del sol en cada valle, y que le hace ser totalmente diferente, y por lo que en el proyecto de Pura Viña, que nos gusta un poco interpretar o hacer nuestros vinos a través de la diferenciación de nuestros parajes, y luego particularmente la diferenciación de los suelos, que luego si queréis vemos. El sol sale por el este y se esconde por el oeste. Este valle, al estar orientado perpendicular a la salida, hay menos horas de insolación al día. Pensar aproximadamente con respecto al otro valle, casi una hora y media menos de insolación. Y concretamente en esta parcela, al ser la parcela más al norte de este valle, todavía tiene menos horas de sol, tanto por la mañana como por la tarde, y eso es lo que nos da la peculiaridad de frescura luego en nuestras elaboraciones. Y luego las uvas que recogemos en el otro valle tiene otra orientación diferente, es una orientación totalmente hacia el oeste, entonces ya no va perpendicular a la salida del sol, sino que va hacia la longitudinal por la salida del sol. Entonces el sol recorre más tiempo ese valle, por lo tanto muchas más horas de sol y más insolación, y entonces pues dentro de la frescura de la zona, que son monastreles muy frescas y no muy corpulentas ni no muy sobremaduras, pero dentro de la diferencia de los dos valles, digamos que aquellas son uvas un poquito más cálidas, más corpulentas, con mucha estructura y con perfil fresco, pero ya en esta zona tan norte, pues consiguen la uva más fresca, ligera, elegante, con menos corpulencia, pero muy sutil. ¿Cómo cambia la graduación alcohólica de aquel valle con respecto a este? De grado alcohólico estamos hablando en torno a 1 grado, grado y medio. Sobre todo aromáticamente en perfiles, estos son perfiles mucho más especiados y sutiles, y en aquel valle tienen perfiles más afrutados y con otro matiz. Bueno, ya nos ubicamos geográficamente. ¿Sí? Nos contaste por dónde sale el sol, por dónde se oculta. Contanos ahora qué es lo que diferencia los parajes, qué es lo que diferencia tus vinos. Sí, todas nuestras elaboraciones, como he dicho anteriormente, no solo se diferencian de los parajes de donde sacamos la uva, con las diferencias que he comentado, sino que también interpretamos, como eso le gusta mucho a mi socio Juan Fran decirlo, ¿no? Que interpretamos como en una paleta de colores, un pintor, no solo por los parajes, sino por los suelos que compone dentro de nuestro paraje las distintas zonas de nuestro viñedo. Entonces, en nuestras producciones tenemos un vino de entrada, que es Ensayo, todo el mundo lo conoce como Ensayo, pero que la nueva añada va a ser el futuro Pura Viña Monastrell, y ese es nuestro vino de pueblo, ¿no? Es que nos representa un poco lo que son todas nuestras parcelas de todos nuestros parajes. Es decir, tienen uvas de este entorno que estáis viendo aquí, del paraje más al norte, que está hecho con nuestro viñedo que veis al fondo, que sería nuestro viñedo más joven de viñas de más de 30 años, que es un suelo franco-arcilloso, es un suelo que bueno, pues nos da nuestra, digamos que una uva para hacer esta tipología de vino, que no va para nuestros vinos superiores, sino para un vino de entrada, y la mezclamos con
la parcela o las parcelas que tenemos en el otro valle. Entonces hacemos un poco una interpretación de zonal de lo que es la uva monastrell. Aquí la uva que sale para primera vendimia pues es de esta parcela. Esto es un viñedo ya de más de 50 años, muy diferente al que he dicho de ensayo, con suelos de piedra, suelos muy estratificados, donde el drenaje del agua es perfecto, increíble, y además lo mezclamos con nuestra mejor parte del viñedo joven de suelo calizo, que nos dan uvas muy equilibradas. Y es con lo que hacemos, digamos, nuestro buque insignia, que es Primera Vendimia, y que nos representa, o ahora en el futuro, con los dos vinos que vamos a hacer. Hasta ahora solo hacíamos de aquí, porque solo teníamos parcelas de aquí, pero ahora al tener de los dos valles ya vamos a una misma elaboración y vamos a poder presentar a nuestros clientes la diferencia entre las dos grandes zonas que hay aquí y poder disfrutar de un mismo vino elaborado de la misma manera y que son totalmente diferentes por orientación y por suelo. Y luego hay una tercera elaboración muy especial, que es nuestro vino emocional. Mi otro socio, Santiago González, le encanta que diga vinos emocionales, que se hace con una pequeña subparcela dentro de esta parcela, que sería la que está aquí detrás tuya, Natalia, que es con lo que hacemos Tío Santiago, ¿vale? Esta es una pequeña microparcela, también de la misma edad que esta con la que estamos. Más de 50. Más de 50 años, también tiene suelos de piedra, pero como se observa, no sé si se observará exactamente, no está tan estratificado como este. Y bueno, en su momento iba a ser, bueno, pues cuando vinimos y conocimos la parcela, iba a ir todo junto, pero bueno, en un paseo con Santiago, catamos las uvas, nos parecieron diferentes, y es con la uva que seleccionamos, con lo que hacemos la única elaboración que en bodega se diferencia a todas nuestras elaboraciones, que es el vino que está hecho con el 30% del raspón. La verdad es que estamos muy contentos con ese proyecto. Va a ser nuestro vino más limitante en lo que es espacio, porque solo va a salir de ahí, y de ahí no pueden salir más de 2.000 kilos, por lo tanto siempre será bastante exclusivo esa elaboración, y que para nosotros es muy emocional y nos gusta mucho. A ver, a mí me gusta mucho lo que dijiste, porque a mí me gusta la tipicidad en los vinos. Sí. Yo siempre digo que si alguien quiere comer carne roja, no pretende que tenga gusto a pescado. Entonces, si alguien va a tomar una monastrell, sí, no tiene que pretender que parezca otra cosa. Y así digo, solo monastrell para no irme con otras cepas que sabemos que le pasa mucho, que no se parecen a lo que deberían parecerse. Sí. Entonces, me imagino que eso fue lo que quisiste, como marcar la autenticidad, la tipicidad, a pesar de una elaboración algo diferente. Sí, efectivamente, no solo en Tío Santiago, por la quizá diferencia en la elaboración del raspón, que es lo único que se diferencia de su otro hermano de viñedo, porque luego al final se macera de la misma manera, se cría de la misma manera en barricas que nosotros usamos a partir de 4 años. Y sí que buscamos, me dijiste antes de venir, cuando íbamos viniendo de camino, ¿no? que me buscara, que pensara qué me definía yo como enólogo, ¿no? Y bueno, yo pensaba, pues creo que mi definición como enólogo todavía está por escribir, ¿no? Porque aunque llevo 15 años en el sector, pero bueno, como enólogo pues llevo 4 o 5 años, porque me he dedicado a la sommelería sobre todo en los últimos 10, pero sí que si me tengo que describir como algo, es como un soñador, ¿no? Yo tenía un sueño, tenía un proyecto, pensaba que se podía sacar una tipicidad de nuestra monastrell que no se estaba sacando hasta ahora, por moda, por lo que sea. Hay una cosa que no se pasa de moda, que es el terroir, el terruño. Esto no se pasa de moda. Es decir, diferenciar los vinos que uno elabora en bodega a través del trabajo en el viñedo no pasa de moda nunca. Claro. Porque es típico, porque es tipicidad, porque son vinos inmediatos, que también lo hemos hablado mucho con otros bodegueros, y son vinos que reflejan la zona. Ese era mi sueño, y estamos en el camino. Pensamos que no va a pasar eso nunca de moda, obviamente. Y nos gusta mucho, está chulo, por eso he traído al viñedo, y nos gusta siempre explicar nuestro proyecto y nuestras elaboraciones aquí. Rafa, 2 preguntas. Sí. ¿Por qué vaso y qué poda elegís y por qué, obviamente?
Sí, bueno, ¿por qué vaso? Bueno, no ha sido una elección obviamente nuestra, estos son viñedos de más de 50 años, es un sistema de plantación, es un sistema sobre todo de poda en vaso, se llama en vaso no, porque como veis normalmente se une en zonas o se dejan 3 brazos o 4, aquí lo más habitual eran 4 brazos abiertos. En este caso en particular hay una dirección un poco especial que ya a lo largo de los años se ha reconducido para cruzar estos 2 vasos para que al final el racimo se quede, o el grupo de racimos se quede suelto y abierto y que no se apelmacen en el centro, ¿vale? Y bueno, el vaso era la plantación tradicional, luego como sabéis, o como sabe tu público, también hay otra tipología o sistema de plantación que es en espaldera, que sería ya en una estructura donde las plantas están a 2 brazos y bueno, son plantaciones ya mucho más modernas, que es lo que habitualmente ahora en las plantaciones nuevas se hacen así. En la poda en vaso nosotros dejamos solo un pulgar por brazo. En otras tipologías de poda se poda en bisagra, se dejan dos pulgares, pero eso serían para hacer más producción. Nosotros dejamos un pulgar y 2 yemas, la yema ciega y la vista, por lo que vamos a tener alrededor, si tenemos 4 brazos en una cepa, sobre unos 8 racimos. Rafa, contale a la gente por qué se busca disminuir las producciones, porque a ver, ¿qué dice la gente? Si tenés más, vendes más, y vos justamente, y bueno, y la mayoría de los productores promulgan con menos. ¿Por qué menos es más en este caso? Sí, claro, eso es buena pregunta. Como todo en la vida, las reservas de la cepa y además en un paraje de secano como este es limitante, y sobre todo en años de sequía. E incluso bueno, en años cuando llueve, pues también estamos teniendo un año climatológicamente con bastante lluvia, no nos van a faltar reservas, pero aún así la planta tiene una reserva, digamos, para que se entienda, pues bueno, un alimento que tiene que repartir en crecer, luego en desarrollar los racimos, en desarrollar toda su estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese alimento limitante o esas reservas que coge del suelo no es lo mismo repartirla en 16 racimos que en 8. Si tenemos menos a repartir, llegarán más reservas a los racimos y bueno, se madurarán mejor. También al tener menos racimos, los racimos crecen más sueltos y por lo tanto el pase del viento, que si llueve y pasa el viento se van a sacar los racimos mucho antes por el tema de las podredumbres. Vamos a ver, si una cepa como esta tiene 16 racimos, están todos apelotonados. Claro. Por lo que luego cuando te cae una lluvia no se secan tan pronto, se queda el agua acumulada ahí, empiezan las podredumbres y bueno. Eso sí, claro, con 8 va a estar abierto, va a estar ventilado, claro, y vas a tener la concentración que querés. Dos racimitos nada más, 2 racimos están sueltos, le llega la insolación necesaria, le llega el viento en caso de que llueva para que se sequen antes y que no se produzcan la podredumbre. ¿Cuántas podas haces? Solo podamos una vez, no hacemos... Podamos en la época de invierno, en esta zona pues empezamos a podar a mitad de enero. La poda en verde ya es otra cosa, no es una poda en sí, sino es digamos que retirar algunos racimos que sobren, una segunda escarda. La escarda sería porque, por ejemplo, aquí es todo lo que sale fuera del pulgar, ¿vale? Todo esto. Sí, ahora a final de mayo, comienzo de junio se hace lo que es la escarda, pero no es una poda en sí, sino claro, que es quitar todos los sarmientitos que salen fuera de lo que es la brocal, ¿no? Claro, que le va a sacar la fuerza a la planta. Sí, claro. Existe también lo que es el despunte en el mes de julio, que es cortar la planta por los brotes de crecimiento. Aquí gusta mucho cortar al ras. Corto, sí, demasiado. Nosotros no lo hacemos una escarda selectiva, un despunte selectivo. Despuntamos aquellos sarmientos que se nos van muy largos, luego atamos las cepas para que no se nos hagan rastreras. Aún así, algunas aquí con el viento que viene del este
algunas veces se nos tuercen y bueno, este año queremos hacer con algunas que nos crecen mucho algún sistema de palos para agarrarlas y despuntar un poquito más selectivo, pero lo justo, un poco para estructurar el viñedo. Vamos a ver, se despunta para que la planta deje de crecer y entonces se concentre también en que haga más racimos. Entonces nosotros lo que pretendemos es llevar un equilibrio, ¿no? Es que la planta sigue creciendo y también llevando cuidado con sus racimos y que todo haya un reparto, que siga creciendo y que se dedique a los racimos, las dos cosas por igual. Y sobre todo para buscar siempre el equilibrio. El equilibrio, como hemos hablado antes, de los parajes, de los suelos, de nuestra tipología de poda, de todo. Todo va relacionado para que cada año tengamos racimos de mejor calidad y que el proyecto de Pura Viña pues cada año crezca, ¿no? Y en proyectos así que empiezan y tal, la evolución se ve muy clara, ¿no? No es lo mismo que el primer vino que hicimos en un garaje de 70 metros cuadrados, que cuando recién llegaba aquí en el mes de mayo tuvimos solo 3 meses para hacer una pequeña elaboración para casa de 1000 kilos y que elegimos pues la zona caliza y un poquito esta, que era lo que mejor veíamos que el hombre tenía. Ahora que ya llevamos 4 años conociendo el viñedo, trabajándolo, que ya no hemos ido al otro valle, que podemos ya hacer nuestro vino de pueblo, emocionante, y eso se muestra, ¿no? La felicidad de hacer algo que te apasione, que te gusta, se muestra un montón en los vinos. Y ahora probaréis la nueva añada, estamos muy contentos. Bueno, ¿nos vamos a probar la nueva añada? Pues sin duda, estoy deseando que nos pongamos un poco a la sombra. Nos vamos a la bodega. No se olviden de darnos like, de suscribirse, aprende, comparte momentos y disfruta.